Muy buenas noches. Vamos a hacer una entrevista sobre la construcción de una casa. ¿Por qué medios lo consulta un cliente? Hola, tardes o noches, todavía. Este, ¿Por qué medios me consulta un cliente? Para la construcción de una casa, me consultan a veces eh, en reunión. Bueno, hay muchas formas, pues, pero en ocasiones son reuniones espontáneas donde el cliente se me acerca y me dice que le interesa que le haga un proyecto o le construya su casa. Y ya después se concerta una cita donde nos vemos. Generalmente hay un primer encuentro donde se plantea cuáles son los objetivos que tiene el cliente y se realiza una visita al terreno. Esa visita al terreno es muy importante porque no nomás es conocer dónde va a estar el inmueble, sino lo que existe en el entorno y de qué manera se acondiciona o no se visualiza cómo pueden ser las cosas. De esa idea original surge ya muchas veces el proyecto arquitectónico. Eh, lo habitual es que cada semana hay una reunión con el cliente cuando se está construyendo una casa, porque el cliente, bueno, es el que semanalmente va a estar dando la raya muchas veces, pero en otras ocasiones son a partir de avances de obra. Y avances de obra uno le está presentando el presupuesto de lo que ya realiza y pide anticipos. Pues de esa cosa que dice, ¿cómo empieza a entrevistarlo al cliente? ¿Cómo lo empiezo a entrevistar? Bueno, indudablemente es importante saber qué es lo que quiere. Y qué es lo que quiere se refiere si quiere una casa grande o chica, eh, de qué tipo de acabados, y muchas veces te dicen que conforme a la casa de algún amigo o de que vieron en alguna revista. Eso cuando son casas nuevas. O en otras ocasiones son ampliaciones de casa, que ya conforme a las necesidades que han tenido y al potencial que tiene la casa, se hace una propuesta, pero siempre atendiendo a las necesidades o a los deseos que tiene el cliente. La ubicación es, pues depende de lo que pide el cliente. Bueno, generalmente se parte de que el cliente ya tiene un terreno. Eh, Pocas veces, más bien nunca me ha tocado que un cliente quiera su casa y empecemos a buscar el terreno. Eso no me ha pasado nunca. Generalmente ya existe el terreno. Y sí, los terrenos definen el proyecto. Tienen mucho que ver para el proyecto porque dependiendo de la topografía, de las vistas, de los vientos, de los asolamientos, de los edificios que están a los lados o de las perspectivas y panorámicas que tiene, porque a veces hay que privilegiar unos paisajes o en otras ocasiones hay que evitar ciertos paisajes. Pues la documentación que ocupa el terreno para poder construir. Bueno, uno parte de que el terreno ya es o es completamente del dueño o está en proceso de liquidarlo. Entonces, para, para fines del proyecto, el cliente, una vez que te lleva al terreno, te indica cuáles son sus mojoneras o se le solicita, si es un fraccionamiento, que los dueños del fraccionamiento indiquen las aristas del terreno. Eso es muy importante para evitar construir en terrenos que no son los que se deben ser. Eso es fundamental porque conozco historias de invasiones de terreno, que es, pero muchas, o mal trazadas. A veces sí es el terreno, pero se excede un poco, 10, 15 centímetros, o al revés. O sea, me ha tocado empezar a construir, digo, no empezar a construir, visitar terrenos
donde el cliente se percata que ha sido invadido, pocos centímetros, pero que ha sido invadido por algún vecino. Entonces ese es uno, las escrituras, y que se muestre bien lo que es. Ahora, ya una vez que se va a construir, que ya se decidió el proyecto, etcétera, pues indudablemente está el uso de suelo, los permisos de construcción, cálculo, si eres DRO o director responsable de obra, si vas a tener que subcontratar el proyecto de instalaciones o eléctrico, si es que lo amerita la vivienda, todas esas cuestiones de puntos especializados, si así lo amerita. Si implica algo más allá que una casa habitación, que son departamentos o otras cuestiones, otro tipo de edificios, oficinas, etcétera, hay que pedir primero una autorización de uso de suelo. ¿Y usted qué preguntas le haría al cliente para, pues? Bueno, la pregunta esencial que se tiene claramente qué es lo que quiere. Muchas veces, y también qué capacidad de inversión tiene, porque muchas veces quieren hacer mucho con poco dinero y a veces quieren hacer poco, creyendo que va a salir más caro. Es algo un poco menos. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que generalmente se suele dar es si ha pensado él en algo, porque es importante conocer lo que él desea. No, nosotros como arquitectos somos intérpretes de los deseos del cliente. Nuestra obligación es crearle un paraíso terrenal al cliente, hacerle feliz su espacio. ¿Cuáles son los permisos que tiene que haber para poder construir ahí en el terreno? Si es casa habitación, quizás sea más sencillo porque ya se sabe que la casa es un fraccionamiento que ya tiene de por sí vocación de uso de suelo habitacional, si es que no está en una avenida importante. Entonces ahí la documentación que se solicita generalmente es la que yo te recomiendo que asistan cada quien a los ayuntamientos y pidan qué es lo que quieren, aunque suele ser el mismo trámite para todos. Bueno, está de la papelería propia, pues, obviamente es el proyecto, memoria, cálculo estructural y memoria descriptiva, permisos de alineamiento y número oficial, y la firma de los peritos que intervienen en el proyecto, ya sea en instalaciones o en cálculo estructural o en proyecto mismo, en fin. ¿Qué es lo que necesita para poder comenzar? Para poder comenzar la construcción. La construcción, ¿qué es lo que necesito? Bueno, necesito la autorización, que ya el ayuntamiento haya dado la autorización. Bueno, hay una que hay que puntualizar. Si la casa o lo que se quiere construir se encuentra en un centro histórico, hay que pedir la autorización especial a la LINA. Y una vez que se autoriza el proyecto, entonces ya se puede hacer. Bueno, lo primero que necesitas es los permisos. También el asunto del seguro social es muy importante, tener a tus trabajadores bien asegurados, porque hay muchas sorpresas en la construcción. Un proyecto bien definido con especificaciones ya preconcebidas
saber qué es lo que se va a hacer exactamente, saber si se va a hacer un pozo para una zapata, o si va a ser losa de cimentación, o si va a ser la cisterna, lo que se quiera hacer, tenerlo claramente. Entonces es muy importante saber qué es lo que se quiere. Ya la experiencia te dice, bueno, que hay que empezar por ciertas acciones, ¿no? Pero también es recomendable hacer como una ruta crítica de qué es lo que conviene hacer, porque en una ruta crítica te dice cuándo debes llevar los materiales y cuáles materiales, o qué tipo de maquinaria, o qué tipo de número de trabajadores y qué tipo, si son oficiales o peones. Todo a partir de qué tan perfectamente especificado está un proyecto para iniciar correctamente. Si no hay especificaciones, si no están decididas las cosas, puede haber inversiones banales. Este, si, si está una construcción por terminar y el cliente desea cambiar algo, ¿qué hace usted? Bueno, es es su derecho, es su dinero, es su deseo. Una casa está para que tenga una vida útil, dependiendo de la calidad, entre 60, 70 o 80 años de edad. Entonces, si el dueño quiere hacer un cambio, pues que esté consciente que es por 60, 70, 80 años de edad, y si lo necesita, que lo haga. Pues adecuar el proyecto en la potencialidad que se pueda. Y usted da una fecha límite al cliente y si no logra entregársela a tiempo. Pocas veces con clientes defino fechas, porque se trabaja contra avance de obra, pero también contra disponibilidad de dinero. Si a veces el cliente no tiene la disposición de dinero que se necesita, hay que bajar el ritmo de construcción. O si va a haber entregas perfectamente bien especificadas, se puede estimar cuándo se pudiera hacer la obra. Estamos hablando de un cliente del mercado abierto, de lo que le llamaríamos iniciativas particulares. Si es un proyecto de vivienda, de un conjunto de vivienda para el gobierno, que se ganó mediante concurso y que a fecha específica se debe entregar, allí las fechas ya están comprometidas. ¿Qué se necesita para asegurar que la construcción es óptima para las necesidades del cliente antes de la entrega? Bueno, si el proyecto ya está definido desde un principio y sabe lo que se va